Cada año celebramos la Navidad el 25 de diciembre porque Jesús nació en esta fecha, pero ningún evangelio hace mención a este día como el nacimiento del niño Jesús. Entonces, ¿por qué lo celebramos este día? Y, más importante aún, ¿cuándo nació realmente Jesucristo? Presta atención, porque en la Biblia encontramos 7 pistas que revelan la verdadera fecha de nacimiento de Jesús. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de la Biblia para descifrar uno de los mayores misterios de la historia. Empecemos. Primera pista, el censo. La primera pista la encontramos en el Evangelio de Lucas, que dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Te preguntarás, ¿por qué hacían un censo? Los romanos eran meticulosos. Utilizaban estos registros para controlar a la población y asegurar que nadie escapara del sistema de impuestos del Imperio Romano. Los censos eran herramientas de control y un acto de poder, una muestra de que incluso las vidas más humildes estaban bajo el control del emperador. Pero mientras César Augusto creía tener el control del mundo, Dios estaba escribiendo su historia a través de los actos de un gobierno terrenal. Este censo requería que cada persona se empadronara en su ciudad de origen, lo que obligó a miles a moverse, entre ellos, a la familia que llevaría al Salvador del mundo a su destino profetizado, Belén. José, siendo descendiente de la casa de David, tuvo que regresar a Belén, arrastrando consigo a María, que estaba a punto de dar a luz. Este no era un viaje cómodo. Desde Nazaret hasta Belén había unos 130 km, un trayecto agotador incluso para personas en buenas condiciones físicas, y mucho más para una mujer embarazada. Pero lo que parecía una complicación logística era, en realidad, una pieza perfectamente colocada en el rompecabezas divino. Más de 700 años antes, el profeta Miqueas había escrito: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ahora, a través del decreto de un emperador romano, Dios estaba asegurándose de que esa profecía se cumpliera. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto y que nos da pistas sobre la temporada del nacimiento de Jesús. En Judea, los inviernos son fríos y lluviosos, lo que habría hecho que viajar largas distancias a pie o en burro fuera especialmente difícil. Es poco probable que los romanos, conocidos por su eficiencia, eligieran esta época para organizar un movimiento masivo de personas. Esto apunta a que el censo ocurrió en primavera u otoño, cuando el clima era más amable y el movimiento de personas más fácil de manejar. Además, estas épocas coinciden con momentos de reunión en el calendario judío, como la cosecha o las festividades, momentos en los que las reuniones y desplazamientos ya eran comunes. La verdadera maravilla es cómo una herramienta de control de un emperador se convirtió en una herramienta para cumplir el plan de Dios. César Augusto, en su deseo de controlar su vasto imperio, estaba sin saberlo preparando el escenario para el evento más trascendental de la historia humana, el nacimiento del Salvador. Este censo no fue una coincidencia. Fue el medio que Dios usó para llevar a su hijo al lugar exacto en el momento preciso. José y María no sabían que con cada paso hacia Belén estaban cumpliendo una profecía. César Augusto tampoco sabía que su decreto formaba parte del plan del Creador del universo. Vemos cómo Dios mueve las piezas de la historia, incluso las más mundanas, para cumplir sus propósitos eternos. Jesús no nació donde el hombre lo planeó, sino donde Dios lo había determinado desde la eternidad. En medio del control político de Roma, se manifestaba el control absoluto de Dios. Este censo es un recordatorio poderoso de que, incluso en lo que parece ser caos humano, hay un diseño divino trabajando de manera perfecta. En resumen, el censo de César Augusto nos sugiere que Jesús probablemente no nació en pleno invierno. Esta pista apunta a una fecha más lógica en primavera u otoño, épocas más favorables para viajar y organizar un evento de tal magnitud. Pero continuemos con la siguiente pista. Segunda pista. El padre de Juan el Bautista. La segunda pista la encontramos en un detalle sorprendente. Tenemos información sobre el padre de Juan el Bautista, Zacarías. Sabemos que Zacarías era un sacerdote de la clase de Abías y que, un día, mientras ofrecía incienso en el templo, un ángel apareció ante él con un mensaje que cambiaría la historia. Su esposa Elizabeth, quien era estéril y de avanzada edad, tendría un hijo. Este niño sería Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Pero aquí está lo fascinante. El momento en que esto ocurrió nos da una clave sorprendente para calcular el nacimiento de Jesús.
El turno de Zacarías en el templo es una de las pistas más fascinantes para calcular la fecha de nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Lucas leemos: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Estando él ejerciendo el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Los sacerdotes en Israel se dividían en 24 grupos o turnos, y cada grupo servía en el templo durante una semana, 2 veces al año. Según una Crónicas 24, Zacarías pertenecía al 8º grupo. Entonces, el turno de Abías caería alrededor de mayo o junio. Es en este tiempo cuando Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel. Poco después, Elizabeth quedó embarazada. Ahora bien, Lucas 1:26 nos dice que, 6 meses después de la concepción de Juan, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que sería la madre de Jesús. Esto sitúa la concepción de Jesús entre noviembre y diciembre. Si sumamos 9 meses a partir de ese momento, el nacimiento de Jesús habría ocurrido en septiembre u octubre. Lo más asombroso es que esta línea de tiempo coincide con la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más significativas para los judíos, que conmemora la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Podría ser que Jesús, llamado Emmanuel, Dios con nosotros, naciera precisamente durante esta festividad? Es un pensamiento impactante que conecta la teología con el calendario judío, como si cada detalle estuviera calculado por el Señor. El relato de Zacarías, que parece un episodio aislado, es en realidad una pieza esencial del rompecabezas divino. Cada palabra en las Escrituras está colocada con precisión, y este detalle aparentemente pequeño nos muestra, una vez más, que el plan de Dios no tiene margen de error. Y tenemos otra pista que conecta el nacimiento de Jesús con esta fiesta judía. Tercera pista, la fiesta de los tabernáculos. La conexión entre el nacimiento de Jesús y las festividades judías es fascinante. El pueblo de Israel vivía marcado por un calendario repleto de celebraciones que no solo recordaban su historia, sino que también apuntaban a algo mucho mayor, la llegada del Mesías. Cada una de estas festividades tenía un significado espiritual profundo, y algunas de ellas encajan sorprendentemente con los posibles tiempos del nacimiento de Jesús. Como hemos visto, Jesús pudo haber nacido durante la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes del calendario judío. Esta fiesta, conocida como Sukkot, conmemora el tiempo en que Dios habitó entre su pueblo durante el Éxodo, cuando los israelitas vivían en tiendas o tabernáculos en el desierto. Se celebraba en otoño, entre septiembre y octubre, y era un tiempo de alegría, gratitud y reflexión sobre la presencia de Dios entre ellos. Pero tenemos otro versículo que refuerza esta teoría. En el primer capítulo del Evangelio de Juan leemos: Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Debes saber que la palabra habitó en el texto original griego puede traducirse como tabernaculizó o puso su tienda entre nosotros. ¿Qué mejor momento para que Dios viniera a habitar literalmente entre su pueblo que durante esta fiesta? Además, las fiestas judías no solo miraban al pasado, sino que también profetizaban el futuro. Por ejemplo, la Pascua apuntaba a la muerte de Jesús como el Cordero de Dios, y Pentecostés coincidió con la llegada del Espíritu Santo. Si estos eventos tan significativos estuvieron alineados con festividades judías, tiene sentido considerar que el nacimiento de Jesús también lo estuvo. Otra festividad que podría coincidir con el nacimiento de Jesús es Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, celebrado en otoño. Este día marca nuevos comienzos y una reflexión sobre el reinado de Dios. El sonido del shofar, que llama al arrepentimiento y anuncia la soberanía divina, podría haber sido el contexto perfecto para el nacimiento del Rey de Reyes. Jesús, al venir al mundo, inauguró una nueva era, un nuevo pacto y una esperanza renovada para toda la humanidad. Todo en el plan de Dios está perfectamente calculado, como una sinfonía en la que cada nota tiene su lugar exacto. El hecho de que el nacimiento de Jesús pudiera alinearse con las festividades judías nos muestra que no fue un evento aislado, sino que estuvo profundamente entrelazado con la historia, las promesas y las expectativas espirituales de su pueblo. Pero presta atención, porque hay 2 pistas bíblicas más después de que María diera a luz a Jesús. Cuarta pista, los pastores. En el Evangelio de Lucas encontramos un detalle en la noche del nacimiento de Jesús que conoces, pero en el que seguramente no habías reflexionado. Leemos: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor,
y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Este versículo contiene una pista importante sobre la época en que nació Jesús. Era de noche, y los pastores estaban al aire libre cuidando a sus ovejas bajo las estrellas. En Judea, diciembre trae temperaturas frías, noches húmedas y lluvias constantes. Es una temporada en la que los pastores, por necesidad, resguardaban a sus rebaños en refugios, no en los campos abiertos. La idea de que estuvieran al aire libre vigilando sus ovejas en medio del invierno no encaja con las costumbres y el clima de la región. Este detalle nos lleva a pensar en una estación diferente. Primavera, verano u otoño son más probables. En primavera, los pastores llevaban a sus rebaños a los campos porque era la temporada de nacimiento de los corderos. Las noches eran agradables y, aunque frescas, no eran hostiles. En verano, las noches también eran cálidas, y los pastores solían sacar a sus rebaños para pastar por las noches, aprovechando el fresco del aire después de los calurosos días. En otoño, durante la cosecha, los pastores seguían cuidando a sus ovejas en los campos, aprovechando el clima templado. Pero en invierno, esta práctica sería poco común e incómoda. Lo más fascinante de este versículo es cómo un detalle aparentemente insignificante puede revelar una verdad más profunda sobre la época del nacimiento de Jesús. Si los pastores estaban al aire libre vigilando sus rebaños, todo apunta a que el Salvador no nació en diciembre. Pero hay otra pista más en esa noche. Quinta pista, la estrella de Belén. La estrella de Belén es uno de los elementos más enigmáticos y fascinantes del relato del nacimiento de Jesús. En Mateo 2 leemos: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, unos sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y hemos venido a adorarlo. Pero, ¿qué era realmente esta estrella? Algunos han intentado identificar fenómenos astronómicos que coincidan con la época del nacimiento de Jesús. Una conjunción planetaria, un evento en el que dos planetas, como Júpiter y Saturno, se alinean visualmente en el cielo, creando un punto de luz brillante. Una conjunción así ocurrió en el año 7 a.C., dentro del marco temporal en el que se cree que nació Jesús. 2. Una nova o supernova, una explosión estelar visible desde la Tierra. Sin embargo, no se ha encontrado un registro definitivo de un evento así en ese periodo. 3. Un cometa. Aunque algunos sugieren esta opción, en la antigüedad los cometas eran vistos como presagios de desastre, no de esperanza, lo que hace menos probable esta teoría. Lo que hace este relato aún más intrigante es que la estrella parecía tener un propósito específico: guiar a los magos. No solo la observaron, sino que la siguieron hasta llegar al lugar exacto donde estaba el niño. Esto sugiere que la estrella no era un fenómeno astronómico común, sino algo que Dios usó de manera sobrenatural para anunciar el nacimiento de su hijo. Sexta pista, Herodes y la masacre de los niños. La masacre de los inocentes, ordenada por el rey Herodes, es uno de los eventos más oscuros relacionados con el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de Mateo leemos que unos sabios de Oriente, guiados por la estrella, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente, y hemos venido a adorarlo. Herodes, al escuchar esto, se perturbó, pues veía en este niño una amenaza para su trono. Les pidió a los sabios que, cuando encontraran al niño, le informaran para que él también pudiera adorarlo. Sin embargo, los sabios recibieron una advertencia en sueños de que no debían volver a Herodes, por lo que regresaron por otro camino. Al darse cuenta de que había sido engañado, Herodes reaccionó con furia y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Este acto despiadado no solo refleja la brutalidad de Herodes, sino que también nos da otra pista sobre la fecha de nacimiento de Jesús. Sabemos que Herodes murió en el año 4 a.C., lo que significa que la matanza de los inocentes debió haber ocurrido poco antes de esa fecha. Si Jesús tenía menos de 2 años en ese momento, su nacimiento tuvo que haber sido entre los años 6 y 5 a.C. Este evento, aunque trágico, confirma que Jesús nació antes del 4 a.C. y nos ayuda a situarlo en un marco temporal más claro. Lo que Herodes no entendió fue que Jesús no vino a arrebatarle su trono terrenal. Él vino a establecer un reino celestial, eterno e indestructible. Dios, en su plan perfecto, ya había preparado el escape de su hijo. Un ángel advirtió a José en sueños que tomara a María y al niño y huyera a Egipto. Esto cumplió otra profecía: desde Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11, 1.
Vemos aquí una vez más cómo cada detalle estaba bajo el control divino. Séptima pista, el inicio del ministerio de Jesús. Otra pista crucial para determinar el nacimiento de Jesús se encuentra en su ministerio. En Lucas 3 y 23 leemos: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Aquí tenemos un dato clave. Sabemos que Jesús comenzó su ministerio durante el reinado de Tiberio César. Lucas 3:1 menciona que Juan el Bautista comenzó a predicar en el año 15 del reinado de Tiberio, lo que los historiadores sitúan alrededor del año 28 o 29 después de Cristo. Si Jesús tenía aproximadamente 30 años en ese momento, su nacimiento tuvo que haber ocurrido alrededor del 6 al 4 AC, lo cual coincide con las otras pistas que hemos analizado. Pero, ¿por qué 30 años? En la tradición judía, los 30 años eran una edad significativa. Era la edad mínima para que un sacerdote comenzara su servicio en el templo. Números 4:3. Era el momento en que un hombre alcanzaba la madurez para asumir responsabilidades públicas. José, en el Antiguo Testamento, comenzó su liderazgo en Egipto a los 30 años. Génesis 41:46. David comenzó a reinar sobre Israel a los 30 años. 2 Samuel 5:4. Jesús, aunque no era sacerdote según la línea levítica, se presentó como el sumo sacerdote eterno, inaugurando un ministerio que no solo cambiaría la historia, sino que abriría el camino de la salvación para toda la humanidad. Cada uno de estos detalles nos confirma que su nacimiento estuvo perfectamente alineado con el plan divino. Después de analizar estas 7 pistas, podemos concluir que Jesús no nació el 25 de diciembre, ya que la Biblia y la historia apuntan a otra fecha. Las evidencias sugieren que su nacimiento ocurrió entre septiembre y octubre del año 5 a.C. Las festividades judías, como la fiesta de los tabernáculos, tienen una conexión profunda con su nacimiento. Los pastores cuidaban sus ovejas al aire libre, lo que descarta un nacimiento en invierno. La muerte de Herodes en el año 4 a.C. confirma que Jesús nació antes de esa fecha. El inicio de su ministerio a los 30 años, alrededor del año 28 o 29 después de Cristo, refuerza la teoría del 6 al 5 AC. En definitiva, Jesús nació en el tiempo perfecto, cumpliendo cada profecía escrita sobre él. Ahora que hemos descubierto estas sorprendentes verdades sobre el nacimiento de Jesús, quiero invitarte a dar un paso más en tu camino de fe. No te quedes solo con esta información, profundiza, busca y crece espiritualmente cada día. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a Camino Espiritual y acompáñanos en este increíble viaje a través de la palabra de Dios.